Ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo Jesucristo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, escuchamos atentamente la palabra de Dios.
del hilo de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el tesoro y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas y nunca nadarán. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros rezamos por los fieles difuntos, al igual que los judíos, que también tienen la tradición de rezar por sus difuntos, porque creemos en un Dios de vida. ¿Saben? Si no creyéramos en un Dios de la vida, no pudiéramos rezar por ningún difunto, porque la gente que no cree en un Dios, que no cree en el Dios de la vida, solamente cree que una vez que alguien muere, queda la nada. Solamente queda el resto de sus huesos o su ceniza. Y con la muerte, para aquellos que no creen en Dios, que no creen en el Dios de la vida, se acaba todo. Sin embargo, para la mente humana, la aniquilación del alma resulta repugnante. Nadie se queda tranquilo con la idea de que después de esta vida, cuando viene la muerte, solo viene la nada y el vacío. Por más que los materialistas, por más que los marxistas, por más que los ateos quieran enseñar que después de esta vida solamente viene la nada, el silencio, el vacío,
la no existencia, el mismo espíritu humano se queda inquieto y le resulta repugnante pensar que eso va a ser así. Por el contrario, en todas las civilizaciones a lo largo de la historia, el ser humano, aún a tientas, cuando no ha tenido la revelación, nosotros somos la religión de la revelación, hemos tenido la dicha de tener un Dios que ha querido manifestarse, pero no todo el mundo es cristiano, no todo el mundo viene a la religión judía. Bueno, pues en todas las civilizaciones, aún cuando no han tenido la revelación divina como nosotros la tenemos, el ser humano se ha inventado una esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el espíritu humano, el alma humana, está hecha con la huella de la inmortalidad, la huella de la eternidad. Por eso algunos han creído que existe la reencarnación, hay otros que existen, bueno, pues el karma viene como parte de esos que creen en la reencarnación, y algunos se creen que vamos al inframundo y allá hacemos otras cosas, o algunos se han inventado otro tipo de paraíso, pero en realidad el espíritu humano siempre va a esperar algo después de esta vida mortal. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros tenemos en nuestra propia creación la marca de nuestro Hacedor. La mejor huella de que hemos sido creados por Dios es que soñamos a los Dios, esperamos a Dios. Y ningún ser humano va a querer ser nada después que ha sido la creación más bella y más hermosa salida de la mano de Dios. Si uno busca en la revelación, al principio el pueblo de Israel no tenía bien claro cómo iba a ser la vida después de la muerte. Algunos hablan del Seol, otros hablan de la Gehenna. En el fondo era un lugar de silencio, como un dormitorio, donde todos los justos iban allá a dormir y a descansar. Algunos le decían el seno de Abraham, como un gran aposento donde iban a parar todos los que habían compartido la misma fe de Abraham. ¿Se acuerdan de la parábola de Lázaro? De Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la parábola del rico y aquel pobre que mendigaba a la puerta del epulón, de aquel señor bien rico, lleno de comodidades? Pues cuando mueren, ambos van al juicio y uno es mandado al infierno y el otro va al seno de Abraham. Era parte de la cultura y de la religión de los judíos del tiempo de Jesús. Y en la misma parábola se nos enseña que hay un abismo infranqueable entre el paraíso, que es llamado el seno de Abraham, y el lugar de tormento. Ya con el tiempo de Jesús, no solamente que hay algo después de esta vida, sino que después de esta vida existe un juicio. Y ese juicio, como enseña la Iglesia en el Catecismo, primero es el juicio particular y después es el juicio general o universal. Bueno, pues en el Evangelio de hoy escuchamos la historia que Jesús también está enseñando con esta narración, cómo va a ser al final de los tiempos cuando venga Cristo en su segunda venida y se siente en el trono para juzgar las naciones. Se está ilustrando el juicio final, el juicio universal, donde se va a demostrar que todos los juicios de Dios tenían razón. Todo lo que Dios permitió en este mundo tenía una razón, aunque nosotros no lo comprendamos ahora. Aunque muchos se pregunten por qué pasa esto, y por qué tenemos este mal hoy, y por qué la gente comete estos pecados, o por qué esta gente al final se salva y no se condena, y por qué alguien por el contrario se condena y no se salva. Bueno, pues todas estas respuestas las vamos a encontrar explicadas en el juicio final. Pero lo que enseña la doctrina cristiana, además de eso, es que todos nosotros tenemos después de esta vida un juicio particular. Y es a esto a lo que llamamos escatología, las cosas del fin. Hoy estamos celebrando una misa
a favor de todos los fieles difuntos, porque creemos que después de este mundo, después de esta vida, no solamente existe el paraíso, sino que también existe un sitio de purificación previo al paraíso. ¿Quién va a estar rezando por los santos en el cielo? No. Los santos que están en el cielo no necesitan que recen por ellos. Más bien nosotros necesitamos la intercesión de los santos, ¿cierto? Bueno, pues si estamos rezando hoy aquí por los difuntos, es porque además de que creemos en el juicio particular y el juicio universal, creemos que después de esta vida hay dos opciones. Y hay una opción que es para aquellos que les vaya muy bien, pero que primero necesitan cierta purificación. El peor de los dos destinos sería la condenación eterna. Allá donde fue Pulón, porque se pasó toda la vida comiendo y bebiendo y gozando la vida, sin acordarse de los pobres, sin acordarse del necesitado, del enfermo, del solo, de aquel que necesitaba la mano generosa. No seas como el Pulón, porque el destino de Pulón no es la salvación. No me gusta decir la palabra infierno, a la gente le da miedo. Infierno, le da miedo. Bueno, pero hay que decir las cosas por su nombre, que es la condenación. El que se condena es porque, no porque Dios lo lanza al infierno, es porque él mismo ha querido no entrar a la herencia de los bienaventurados. A diferencia de este primer destino, que es tan malo, tenemos la salvación y la vida eterna. En el tiempo de Jesús, el seno de Abraham, para todos los cristianos, la vida eterna, la vida de los bienaventurados, el cielo, la Jerusalén celestial, la visión beatífica, el estado de gloria en el que se encuentran todos los santos y los bienaventurados. Padre, pero si después de esta vida viene el juicio y ya cada uno sabe para dónde va, ¿por qué estamos rezando hoy aquí? Estamos rezando precisamente porque aunque todos los salvados terminarán entrando al cielo, algunos lo hacen de manera inmediata. ¿Cuáles son los que entran al cielo de manera inmediata? Los que se van de esta vida sin deudas de ningún tipo. Vaya, que todo el mundo está endeudado. Debe usted saber. Los que entran al cielo inmediatamente, los mártires, que gritan viva Cristo Rey, lo matan por Cristo, eso no necesita ninguna purificación. La Madre Teresa de Calcuta, yo no creo que haya pasado por el purgatorio. Los santos grandes de la iglesia, que han entregado todo por Cristo, ¿verdad? Y esos que ya no han tenido ninguna reserva, que no tienen un apego de ningún tipo en este mundo, que no deben nada, ni con el corazón a las cosas terrenas, lo único que les queda es el abrazo misericordioso, feliz de Papá Dios que los recibe en el cielo. Pero aquellos, y por eso todos nosotros tenemos que llamar a la conversión todos los días. ¿Cuáles son mis apegos en este mundo? Porque los apegos que tengamos en este mundo de alguna manera significan que aunque amas a Dios sobre todas las cosas, todavía tienes algunas cosillas que te amarran a este mundo, que necesitas purificar. Y ese detalle tan pequeño que todos llamamos pecado venial, de alguna manera es como un pequeño cáncer que nos va lastrando, que nos va drenando, que nos va quitando la luz de la santidad. Y por eso cuando uno muere en la gracia de Dios, pero no está con el pasaporte directo para el cielo, pues entonces tiene que hacer una parada primero en el lugar de la purificación. Y ese lugar de la purificación, que es como la antesala del cielo, no es un lugar de tristeza, por lo contrario. Yo les suelo decir que es como el camerino en el que uno primero está, en el que Papá Dios te maquilla, te limpia un poco la ropa, te junta un poco el cuello y te dice, a ver, mira, está sucio por aquí, déjame peinarte un poco, está despeinado. Con esos zapatos feos, déjame cambiarte los zapatos, te viste bien bonito para que entres finalmente a disfrutar del banquete del Cordero. ¿Qué pasó con aquel que había entrado al banquete y que no estaba vestido correctamente? ¿Qué pasó? Tírenlo fuera, porque en el banquete todo el mundo debe estar dignamente vestido. Y por eso necesitamos, fíjense que aquí el vestido no tiene nada que ver con vestir de marca o de ropa muy elegante, no. Está hablando de tu vida y de los frutos
del Espíritu Santo que pueda hacer en tu vida, los frutos de conversión y de santidad. ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia para ayudar a todos esos que llamamos la iglesia purgante? A la iglesia triunfante en el cielo, está la iglesia militante, que somos todos nosotros que estamos aquí en este valle de lágrimas. Para algunos no es un valle de lágrimas, pero bueno, para la mayoría de la gente muy sincera es un valle de lágrimas, ¿verdad? Para otros es como un Disney World, una cosa distinta. Esa es la iglesia militante. Pero está la iglesia purgante, que es la de aquellos que no han vivido bien la militancia cristiana, se han pasado la vida cristiana, como yo les decía, como el parque temático de Orlando, y cuando le llegue el momento, ¡buf!, pues entonces necesitas una purificación ulterior. Los nombres de los fieles difuntos que tenemos en este libro vienen a significar nuestra intención para ayudar a todas esas almas, aquellos hermanos, familiares, amigos nuestros que han partido y que quizás todavía están recibiendo esa preparación para entrar al cielo. Padre, ¿cómo sabemos si hay alguien que está en el purgatorio? No lo sabemos. ¿Y entonces por qué rezamos? Por si acaso. Es que rezamos por si acaso, porque nosotros no sabemos quién está allá en el cielo y quién está todavía en camino. Cuando murió el Papa Juan Pablo II, lo vi un reportaje de prensa 2 semanas después de la muerte del Papa Juan Pablo II. Para mí, ese tomó también un vuelo directo al cielo. Ese no pasó por muchos lados, ¿verdad? Y 2 semanas después, la comentarista de la noticia decía que mientras el Papa llega al cielo, y seguía con la decía, pero que largo tampoco, ese viaje del Papa al cielo está un poco largo, ¿verdad? Bueno, pues no sabemos realmente cuánto vamos a tardar para entrar a la Jerusalén celestial. Por eso hay que rezar por vivos y difuntos. Última obra, séptima obra de misericordia espiritual. Porque si el difunto por el que tú estás rezando ya está en la bienaventuranza eterna, felicidades, no lo necesita. Pero en los méritos de la iglesia, que es por esto que sucede en la comunión de los santos, la oración tuya por los difuntos se aplica por todos los fieles difuntos que estén en ese momento necesitando de la oración. Y algunos videntes han visto que hay muchas almas de difuntos que no tienen a nadie que rece por ellos. ¡Qué triste! Para aquellos que están en el purgatorio y saben que hay alguien que está ofreciendo la misa por ellos y saben que hay un hermano que reza por ellos, eso es un gran consuelo, porque en la vida cristiana hay que estar incluso después de la muerte. Fíjense, la comunión de los santos significa que nosotros incluso después de la muerte seguimos estando conectados con toda la iglesia y que al final esa oración que yo he rezado por aquel que ha partido le va a ayudar, y el día que yo parta quisiera también tener el apoyo de tantos hermanos que recen por mí para adelantar mi entrada al cielo. Qué triste y qué falta de misericordia tendrías tú cuando, sabiendo que hay alguien que ha muerto en no muy buena fama, no has rezado por él. Padre, ¿qué pasa con aquellos que se condenan? Lo mismo que pasa con los que van al cielo. Nosotros no sabemos quién se salva y quién se condena. ¿Qué significa? Que hay que rezar por todos los fieles difuntos. Fíjense, la iglesia no ha condenado ni siquiera a Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque la palabra final, en el juicio final, no la tiene ningún ser humano, la tiene Dios. Y quién sabe si cuando entremos al cielo nos encontremos con alguna sorpresa. Imagínense que yo llegue al cielo y voy a hacer esta película. Yo pediría en ese momento un cambio de departamento. Señor, por favor, cámbiame a otro departamento. Yo no quiero estar en el mismo departamento que un dictador asesino comunista. Pero nadie sabe si al final de este mundo Dios tiene misericordia y cambia el corazón y el destino final de aquellos, por muy malos que hayan sido. Pablo perseguía a la iglesia y fue testigo de la muerte de Esteban y terminó siendo santo y apóstol. Dios en su misericordia es tan grande que puede darnos muchas sorpresas, como decía mi profesor de teología en el seminario.
Cuando estemos en el cielo a las 3 de la tarde y estemos aquí tomando el té o el cafecito de las 3 de la tarde, nos vamos a sorprender de cuánta gente que nosotros pensábamos que iban a estar, no están. Y cuánta gente que pensábamos que no iban a estar, estarán. Por eso lo único y el último recurso que nos queda es rezar todo el tiempo por todos, sin mirar los pecados, sin recordar con rencores, sin pensar en lo malo que haya hecho, todo lo contrario, encomendando todas las almas a la misericordia infinita de Dios. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, nos ponemos de pie para presentar nuestras súplicas al Señor. Por la Iglesia de todo el mundo, para que el buen pastor siga sosteniendo a su rebaño a través de todas sus pruebas y penas, roguemos al Señor. Por los legisladores, para que el Espíritu Santo les conceda sabiduría y valor para promover leyes que protejan la vida humana en todas sus etapas, roguemos al Señor. Para que los que trabajan para construir una cultura de la vida, por la gracia de Cristo, ayuden a los demás a ver a cada persona como un don bienvenido de Dios, fortalecidos por la verdad, que actúen para proteger a los no nacidos, acompañar a las mujeres embarazadas necesitadas y preservar los derechos de los padres, roguemos al Señor. Por un aumento en las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, y por nuestros seminaristas de Blessed Trinity, Paul, Anthony y Jonathan, roguemos al Señor. Por todos los que lloran la pérdida de un ser querido, para que la promesa de la vida eterna en el Señor les traiga consuelo y esperanza, roguemos al Señor. Por aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de los nombres de los muertos, y por todos los fieles difuntos, que gocen de la vida eterna en el cielo y contemplen el rostro de Dios, roguemos al Señor. Por todos aquellos que nos han pedido que recemos por ellos, por las peticiones anotadas en nuestro libro de intenciones de oración y por todas nuestras intenciones privadas. Roguemos al Señor. Escucha, Padre Santo, en tu gran misericordia cada una de nuestras intenciones y ten piedad de todos los fieles difuntos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Voluntariamente aceptada como pan, y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, él y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a todos tus hijos cuyos nombres están escritos en estos libros que tenemos sobre este altar. También los nombres de aquellos que están en los corazones de cuantos participan en esta Eucaristía y durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, a José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dichosos ustedes que han sido invitados a esta cena del Señor. La comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo nos va a todos hasta la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, Amén. el cuerpo de Cristo,
Amén. Sangre de Cristo enviado. Agua
Te rogamos, Señor, que tus fieles difuntos, por quienes hemos celebrado este sacrificio pascual, lleguen a la morada de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición final, vamos a encender todas las velitas que hemos traído. Mientras el coro nos acompaña con alguna melodía, hacemos 2 filas, el diácono y el servidor. Vamos a estar encendiendo las velitas y vamos a regresar a nuestro banco para hacer unas oraciones. Antes de terminar con la bendición, las velitas que no entendidas las pueden llevar a su casa.
presidio pascual, que es Cristo resucitado. Y cuando hacemos el gesto de encender estas candelas, estas velitas, con la intención de rezar por nuestros difuntos, haciendo esta procesión de la luz, al que es la fuente de la luz, que es Cristo resucitado, no solamente rezamos, sino que profesamos nuestra fe en la vida eterna. No toda, ni siquiera toda la tiniebla del mundo puede apagar la luz de una sola vela, decía San Francisco de Asís. Esa es la luz de la fe en la resurrección. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Vamos a rezar una salve. Dios te salve, reina de la misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desgraciados hijos de Eva. A ti sigamos siempre de la Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición